Vamos a comenzar con la sesión que tenemos aquí en esta mañana y vamos a hablar acerca, el tema que tenemos es procurando la pureza, y agárrense, amén, agárrense. Hablamos un poquito acerca de un buen soldado aguanta, amén. ¿Van a aguantar? Sí. Sí. Y bueno, vamos a Arturo Muñoz, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver versículos del 1 al 4. Procurando la pureza. Y gracias a Dios que podemos estar aquí en esta conferencia para varones. Y si hay algo que nos puede ayudar a nosotros, nos puede ayudar en muchas áreas, es viendo temas como procurando la pureza. Voy a leer versículos del 1 al versículo 4. Versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí está un pero. Cuando vemos un pero en la Biblia, estamos nosotros como que nos debemos de detener un poquito y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la Biblia dice pero? Dice, pero David se queda en Jerusalén, como diciéndonos, David no se debió de haber quedado en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No vamos a entrar en toda la historia de cómo después David manda de manera intelectual a matar al propio Urías Eteo, pero vamos a hablar acerca de procurando la pureza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra nos habla día a día, y en este momento, en esta hora, te pedimos que tú nos vuelvas a hablar. Ayúdanos, Señor, a entender lo importante que es el tener una pureza no solamente espiritual, una pureza emocional, una pureza física, pero también, Señor, ayúdanos a darnos cuenta de la pureza en la cual tú nos llamas a estar y a ser. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y aplicarla de la mejor manera en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú dirijas y que tu Espíritu Santo nos llene. Nuevamente, gracias te damos por esta conferencia de varones, Señor. Ayúdanos a salir cambiados y transformados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y cuando el pastor Esteban me dio este tema, me gustó, porque creo que es algo necesario de hablar. Es algo que es necesario escuchar. David estaba pasando por un momento especial en su vida. Estamos hablando hace ratito de que hay etapas en nuestra vida, en nuestro cristianismo. Hay etapas que estamos pasando y quizás hace 3 años estábamos en una etapa y ahora estamos en otra etapa. Pero David estaba en una etapa en donde estaba enfriándose.
David está en una etapa en donde se queda en Jerusalén cuando era tiempo que los reyes salen a la guerra. Dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se queda. Y hay ocasiones en donde nosotros es que debemos de estar haciendo cosas por Dios, pero nos quedamos atrás. Y eso es lo que estaba pasando con David. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo escribiendo aquí a este joven pastor Timoteo, diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, yo sé que tú eres joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. A la gente de la iglesia, sé ejemplo. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe, pero luego le dice, sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo en pureza. Y entonces, ¿qué hizo David? Regresando a la historia de David. En la historia de David, David no fue ejemplo. David no estaba pasando por un buen momento. Y sabes, el diablo usa los tiempos en donde nos alejamos de Dios y no estamos caminando con Dios para llevarnos a una etapa quizás negra en nuestra vida. Y es lo que pasó con David. Regresando a nuestra historia, nos damos cuenta, versículo 2, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, ¿qué es lo que sucede? Dice la Biblia que sucede un día. Y esto, aunque el declive de David no fue inmediato, dice la palabra de Dios que el paso que él dio fue en un día. Y en un día muchas cosas pueden pasar. Dice ahí, eso es lo que sucedió un día. Cuando cayó la tarde, se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Bueno, estaba en el terrado de su casa, estaba acostado, estaba flojeando, y dice que se levanta. Estaba en su lecho, en su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si hubiera estado fea, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor David diría, esa está bien fea, ¿para qué la mando a traer a mi palacio? Pero cuando David está en el terrado, ve y dice la Biblia, esta mujer no solamente estaba hermosa, dice, Betsabé estaba muy hermosa. Y para un hombre, ver a una mujer muy hermosa, Dios nos ha hecho con la capacidad y cualidades y de una manera en donde ni el mejor hombre puede decir, a mí no me afecta. A David, él no pudo decir, yo soy rey, yo puedo sobrepasar esta tentación, pero no fue así. David la mandó a traer, cayó en pecado con ella, y después, se hizo un desastre en todo lo que pasó aquí. Entonces, vamos a ir no se pierdan la historia porque vamos a estar regresando. Vamos a ir a Job capítulo 31. Job capítulo 31, versículo 1. Job capítulo 31, versículo 1. Esto es algo que yo no en mi iglesia prediqué algo similar, no de esta misma historia, pero ahorita les digo que va a ser el subtema. Pero Job capítulo 31, versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos, que dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y hablando acerca del tema de la pureza como subtema, es el tema principal, quiero hablar acerca de cómo, en cuanto a la pureza, cómo nosotros podemos
dejar la pornografía. Y es lo que quiero entrar, ¿verdad? Entonces agárrense. Agárrense bien. Y dice acá Job, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dios quiere que un cristiano se mantenga puro de manera emocional, de manera espiritual, en su vida, en todos los ámbitos. Pero el diablo nuevamente va a ver en dónde tú estás. Y cuando, yo creo que llega esto, cuando nos llegamos a confiar y decimos, yo me las sé todas, yo puedo. Yo creo que David estaba confiando en que él era rey. Yo creo que David estaba confiando en lo que él había hecho en el pasado. Se queda en Jerusalén, estaba desocupado, estaba haciendo nada, y son esos momentos de desocupación en donde el diablo se agarra. Y entonces David se puso a pasear y se puso ahí a caminar en el terrado, y él sabía que era algo peligroso. David pudo haber dicho, pastor, es que, si hubiera tenido un pastor, ¿verdad? El pastor Natán, el profeta Natán, ¿sabes qué, Natán? Es que son las mujeres las que provocan, es que son las mujeres las que esta Betsabé es la culpa de ella. Y muchas veces echamos la culpa a alguien más. Se puso a pasear y se subió a ese terrado. Número 1, identifica tu terrado. Identifica tu terrado. ¿Cómo poder mantenerme puro? ¿Cómo poder mantener esa pureza necesaria en mi vida? Número 1, identifica tu terrado. Identifica qué es lo que te hace caer. Ya no subas a ese terrado. Dice la Biblia que David se paseaba sobre el terrado. ¿Qué debo entonces yo de hacer? Yo debo de identificar qué es lo que a mí me hace caer. Y quizás lo que a mí me hace caer no es lo mismo que a ti te hace caer. Estaba hablando con un hermano que me decía, yo sé que a mí me hacen caer los negocios. Está hablando de otra cosa, pero él dijo, yo sé que si yo entro, él era pastor, regresa a Estados Unidos y dice, yo sé si entro a los negocios, a mí me gusta el dinero y a mí me va a hacer caer, y yo sé que me debo de meter más al ministerio que empezar un negocio. Y yo digo, no, a mí no me hace caer eso. Por ejemplo, ahí en nuestra iglesia tenemos un grupo para ayudar a adictos. Y años pasados yo recuerdo que hablando con alguien que estaba metido en drogas, yo estaba pensando, pero ¿cómo es que le hace caer esas drogas? Tan fácil es no tomar y consumir drogas. Sí, pero alguien que ha consumido lo hace caer. Entonces, tenemos nosotros que identificar nuestro terrado. ¿Qué debo de hacer? Bueno, ya no subas al terrado. Si es Facebook lo que te hace caer, ya no subas a ese terrado. Si es YouTube lo que te hace caer, ya no subas ahí. Si es TikTok lo que te hace caer, a propósito, no, yo creo que jóvenes y nadie debería estar ahí metido, ¿verdad?, en esas cosas. Pero identifica tu terrado. Si es de noche y estás a punto de subir y de caer en pecado, no subas a ese terrado. Identifica qué es lo que te hace caer y no te acerques, no lo toques, no lo mires. Ve lo que dice 2 Samuel capítulo 16. Y aquí está algo fuerte, pero ¿sabes lo que haces? Que lo que uno hace en el terrado se multiplica. A lo mejor podemos decir, bueno, a mí no me afecta tanto. Sí, pero las siguientes generaciones van a ser afectadas por nuestro pecado. Si algo me debería a mí de la presencia de Dios, me debería de traer convicción a mí y decir, yo quiero agradar a aquel que me compró, me salvó, me trajo para ser su soldado.
pero también lo que haces en el terrado se multiplica después. Aquí está la historia de Absalón, hijo de David. Y lo que David, y lo que pasó, y lo que sucedió, y el pecado con Betsabé, ¿sabes que ahora se está multiplicando en la vida de su hijo? Segundo libro de Samuel 16, versículo 22, dice: entonces pusieron para Absalón una tienda. ¿Sobre dónde la pusieron esa tienda? En el terrado. Esa tienda estaba ahora en el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, o sea de David, ante los ojos de todo Israel. Yo digo, wow, qué tremendo. Cuando algo comienza aquí y es algo pequeño, ¿sabes qué va a pasar? Se va a multiplicar. Absalón era hijo de David. Lo que David había hecho en el terrado ahora se está multiplicando en la vida de Absalón. ¿Sabes por qué estamos viviendo en un mundo lleno de maldad? Porque el pecado se está pasando a nuestros hijos, y hay pecado por todos lados. Ya no estamos yendo a la iglesia, ya no estamos orando, ya no estamos leyendo la Biblia, ya no estamos entusiasmados por las cosas de Dios, ya no tenemos celo por su palabra, por la iglesia. Ya estamos flojeando, y nuestra siguiente generación, wow, está cayendo. Identifica tu terrado, porque quizás tú no vas a caer, pero tus hijos sí. No hay duda de que vivimos en días con la mejor tecnología jamás conocida, pero al mismo tiempo vivimos en día con lo peor que el pecado puede ofrecer. El pecado está rampante allá afuera. No solo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero viene una siguiente generación. Viene la siguiente generación, y debemos nosotros de detener el pecado, aunque pueda haber en la casa. A mí me gustan las noticias. Casi no escucho música. ¿Cuántos escuchan? Estoy hablando de música cristiana, ¿verdad? Mi esposa todos los días se levanta, empieza a escuchar música. Mis hijos, ahora tenemos 2 hijas en casa, todo el tiempo están escuchando música. Tenemos un dispositivo ahí en la cocina, se prende solito y empieza a tocar música cristiana todo el día. Pero yo personalmente en el carro nunca escucho música. A mí me gustan las noticias. Pero hay algunas aplicaciones, aún de noticias, que yo he tenido que borrar o eliminar, porque ahora ya no ni siquiera podemos ver buenas noticias. Hace años hubo una aplicación que yo tenía en mi celular, en donde verdad, era como una aplicación como de marketing. Mi esposa estaba en marketing, y yo recuerdo tenía esa aplicación, y de repente empezaron a salir cosas que no eran buenas cosas. Dije, esto no me ayuda a mí, y yo debo de identificar qué es el terrado que me va a llevar al siguiente paso que no está bien, y debo de eliminarlo. Lo eliminé. No todo terrado es malo. Ahorita vamos a entrar en algunas cosas, pero la primera cosa que debemos nosotros de hacer como hombres, dice la Biblia, andará el hombre sobre fuego, sobre esas brasas de fuego, y no se va a quemar. No hay manera de que yo ande sobre brasas de fuego y me prenda. Otra vez, Dios nos hizo así. Y gloria a Dios que Dios nos hizo así. Amén. Porque ese momento crucial del prendernos y de todo eso es porque Dios lo ha preparado para el matrimonio. No sé si me explico. ¿Ven? Dios lo ha preparado para el matrimonio. Dios nos hizo de una manera increíble. Dios nos hizo de una manera... Dios hizo a la mujer, Dios hizo al hombre. Hay un tiempo para todo, pero dice la Biblia, hay tiempos en donde no tienes que andar caminando sobre brasas, porque te vas a quemar.
Porque somos hombres y yo debo de identificar lo que me hace caer y decir, esto me hace caer y esto me voy a apartar, no voy a ver eso. Si yo sé que es en la noche, si yo sé que cuando nadie me está viendo, y esta es la prueba de nuestro carácter. Alguien dijo, la prueba de tu carácter es lo que tú haces cuando estás a solas. Y entonces es cuando yo estoy a solas en donde digo, yo sé lo que me hace caer y me voy a apartar de eso. Cuida tu pureza, hermano. Cuida tu pureza. Somos soldados de Cristo. Número 1, identifica tu terrado. Identifica tu terrado. Número 2, instala pretil a tu terrado. Instala un pretil a tu terrado. Amén, hermanos. Espero que estén bien, amén. Yo no los traje aquí a la fuerza, pero vamos a aprender. Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. No todo terrado es malo. Por ejemplo, un celular no es malo, depende cómo lo usas. Un ladrillo no es malo, depende cómo lo usas. Puedes tú construir una casa con muchos ladrillos, o puedes agarrar un ladrillo y va pasando un carro y le puedes aventar un ladrillo a un carro y pues vas a matar a una persona. Pero un ladrillo no es malo. La tecnología no es mala. A mí me gusta la tecnología, pero también depende cómo la usas. La tele no es mala. Hubo años, ¿verdad?, en donde ciertamente por cuestión de que llega la televisión y se predicaba contra la televisión pero depende cómo la usas. Pero si no puedes controlar la tecnología, mejor no la uses. A nuestros hijos solamente es cuando ya se van al colegio. Tengo mi hijo David, mi hija Hannah, tienen 18 años en esta semana cumplen. Hace 2 semanas los llevamos a ellos dos al colegio bíblico y recién, es más, creo que yo no les compré el celular, pero es ya cuando se van al colegio, cuando ya nosotros, ¿verdad? Le digo, ok, ya puedes usar un celular, pero ¿sabes qué? Yo con mi celular puedo ver dónde están ellos y yo con mi celular puedo ver lo que ellos están viendo en su celular. Los estoy guachando, como dicen allá en Estados Unidos. Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere ¿qué? Alguno. Dice aquí la Biblia, sabes que si alguien se sube a tu terrado y tú no tienes una barda de protección, y si alguien se cae es tu culpa. Si alguien se cae es tu culpa. ¿Por qué? Porque no pusiste ahí un sobreguarda, una protección que te ayude a no caer de tu terrado. El problema es que hay cosas que yo sé que me van a hacer caer y no tengo ese sobreguarda. Nuevamente, identifica tu terrado, pero número 2, instala una barrera de protección ahí en tu terrado. Ponle un pretil, ponle una barda, pon algo que te ayude para no caer. Ahora, ¿cómo yo puedo ponerle un pretil a mi terrado? Buena pregunta. Aquí hacen buenas preguntas, amén. Número 1, y esto es para más que nada los que ya estamos casados, porque yo estoy casado. Dile a tu esposa que revise tu celular de vez en cuando. Eso es poner un sobreguarda. Eso es poner un pretil a mi terrado. Dile a tu esposa que revise tu celular de vez en cuando. Ay, pastor, pero hay quienes se enojan cuando la esposa agarra tu celular o tu iPad. Mis hijos todo el tiempo han agarrado mi celular
todo el tiempo han agarrado mi iPad. Yo no sé, ¿verdad?, que tiene mi iPad, que quieren agarrar mi iPad, mi celular. Y ahora yo tengo contraseña en los dos, porque pierdes uno y pierdes tus cuentas de banco. Pero mi esposa y mis hijos y mis hijas todas saben mi contraseña. Hace años, hace unos 10 años, no más, tenemos en Puebla 22, 23 años, hace unos 15 años me invitó un pastor en el centro aquí de la República, no voy a decir quién es, pero estábamos ahí comiendo y de repente me quita mi celular. Y al principio dije, ¿qué estará haciendo? Dije, a lo mejor le gusta mi iPhone, porque él no tiene Android. Pero empezó a checarlo y a ver, y lo bueno que borré todas mis malas aplicaciones. Pero empezó a checarlo y a ver, y fue un compañero que estudiamos juntos en el instituto, y ya después me lo regresa y dice, todo está bien. Yo quería, ¿verdad? Tu celular, y a lo mejor tú tienes algo, pero con nuestra esposa, si alguien debe de saber qué es lo que yo estoy viendo, debe de ser mi esposa. Número 1. Número 2, da tu contraseña a tu esposa. Ese es poner un pretil. Mi esposa sabe mi contraseña. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Aprende a tener una vida en pureza. Deja que tu esposa agarre tu celular. Deja que tu vida sea un libro abierto. Número 3, usa tu computadora en un lugar visible. Yo tengo en mi cuarto, tenía en mi oficina, en la casa, pero mi oficina ya la tomó mi esposa, ya no es mi oficina, ahora es la oficina de la hermana Nicole. Ya no tengo oficina, entonces en el cuarto tengo un estudio y tengo 2 monitores, y los monitores, ¿sabes qué? Dan hacia afuera, hacia la recámara, y en la iglesia, en la oficina donde yo estudio, y tengo mi pantalla, y cualquier hermano puede llegar. Yo tengo cámaras cuando van a llegar, ya vienen, ¿verdad? Pero cualquier hermano puede llegar. Tengo ventanas, la puerta principal tiene una ventana, y estoy ahí, y ellos pueden ver lo que yo estoy viendo, porque es un sobreguarda para mí. A mí me ayuda, es un candado, es un pretil que yo he puesto que me ayuda. Entonces, usa tu computadora en un lugar visible. Número 4, instala alguna aplicación de rastreo. Hay varias aplicaciones. En mi celular yo tengo una aplicación, antes tenía una aplicación hace como 7, 8, 9, 10 años que se llamaba Covenant Eyes. Esa era la aplicación que yo tenía en mi celular. Y mi esposa, en ese entonces solamente mi esposa tenía acceso a esa aplicación, la instalaba ella en su celular, y ella, si acaso yo ponía, por ejemplo en esta semana, estuve 2 o 3 cosas que puse ahí para, y ya ni siquiera lo terminé de ver, ¿verdad? El porcentaje de pornografía en nuestro país y en Estados Unidos, y yo me imagino que mi esposa vio los search, ¿verdad?, de que yo estaba haciendo. Pero hace años tenía esa aplicación. Ahora tengo una aplicación que se llama Accountable to You, es la aplicación que yo tengo. Estaba viendo que hay otras aplicaciones, otra aplicación que se llama Purity, se llama, es otra aplicación. Y entonces, si mis hijos están buscando algo, yo tengo acceso a lo que ellos están viendo, y mis hijos también tienen acceso a lo que yo estoy buscando o a lo que yo estoy viendo. ¿Sabes qué? Eso me ayuda a mí. Me ayuda por un lado tener una conciencia tranquila. Me puedo ir en la noche tranquilo, pero también yo sé que yo le estoy dando cuentas a alguien, y esa es mi esposa.
Y yo no quiero que mi esposa, yo no quiero fallar a Dios. Pero como que a veces pensamos que Dios está muy lejos, amén. Pero yo no quiero fallar a mi esposa. Entonces, pon una aplicación ahí en tu celular. Número 5, da cuentas a alguien. Ve lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. Da cuentas a alguien. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la primera parte dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo decía, ¿qué querrá decir? Confiesa tus ofensas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hace tiempo, una hermana de nuestra iglesia, estábamos platicando con ella, mi esposa y yo, y ella quería hablar con nosotros, consejería, y nos dijo que era algo muy serio, y antes de hablar comenzó a llorar. Wow, es serio, cuando una hermana viene y quiere hablar y de repente, bueno, muchas hermanas vienen y lloran, ¿verdad? Pero viene esta hermana, empieza a llorar y después dice: pastor, hice algo terrible, pastor. Wow, ¿qué habrá hecho el hermano? Pastor, hice algo terrible, hermana Nicole, perdón. Hermano, pues ya nos tenía, no nos podía decir qué era lo terrible que había hecho. Y nos dice: pastor, mandé a golpear a mi marido porque ya me tenía harta. ¿Cómo que mandó a golpear? Sí, pastor, pagué a unos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Golpeador, no sé. Mandó a pagar a unos tipos que se encontró no sé en dónde y mandó a golpear a su marido, imagínate. Y ya tenía años. Pero cuando lo dijo, cuando lo dijo, después de eso dijo: wow, ya descansé. Ya descansé. Dice: pastor, traía esa carga aquí, por años, pastor, yo quería decirle le quería decir a alguien, y finalmente, ¿verdad? Nos lo contó al pastor. Y después de lo que nos dijo, lo que el marido le había hecho a ella, ya me quedaban ganas de decir: mándelo, golpear otras 2 o 3 veces. Este marido que tiene, ¿verdad? Usted. Pero no le dije eso. Pero la hermana descansó. Dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Número 5, confiésalo o da cuentas a alguien. Habla con tu pastor. Ese es un pretil, es una barda, es una ayuda en donde, mira, las veces que hermanos han venido conmigo y han hablado hace unos 5 o 6 años, mi esposa me dijo: ¿sabes qué? Hay una hermana en tal lugar, su esposo está pasando por esta y esta situación, ¿puedes hablar con el esposo? Dije: sí. Y comencé a hablar con el marido, y estaba teniendo problemas de pornografía, y comencé a tener sesiones. Tuvimos como 6, 7 sesiones con el marido. Pero el hermano dice: pastor, gracias. Ahora, no era de mi iglesia, pero no tenía acceso, ¿verdad?, a un pastor, y esa fue la razón por la que accedí. Y entonces este hermano me dijo: pastor, gracias porque esto me está ayudando, gracias porque estoy descansando. Dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si estás pasando por algo así, ¿sabes lo que debes de hacer? Ve con tu pastor. Tu pastor no va a decir: hermano triste, sálgase de mi iglesia, es una vergüenza para este lugar. No, el pastor va a decir: ¿sabe qué, hermano? Qué bueno que vino, yo le puedo ayudar, déjeme darle estos consejos. ¿Por qué? Porque es un pretil que estás poniendo a tu terrado. Número 1, identifica a tu pretil. Número 2, identifica tu terrado. Número 2, instala una protección en tu pretil. Número 3,
Invoca a Dios en el terrado. Invoca a Dios en el terrado. Antes de entrar aquí al número 3, en el año 2013, uno de los pastores bautistas fundamentales más importantes, y algunos lo conocieron, después de uno de los pastores más importantes de los Estados Unidos, después de predicar en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, deja su celular en el púlpito. Y por eso yo nunca lo dejo. Deja su celular en el púlpito y viene uno de los, de este lado se sentaban como 5 o 6 atrás, de este lado como otros 5 y 6, y uno de ellos, uno de los diáconos, toma el celular para dárselo al pastor. El pastor se lo olvidó, y de repente empiezan a aparecer fotos que una chica le estaba mandando al pastor, y fotos de él con esta chica menor de edad. Wow, fue una noticia por todo Estados Unidos, todo el mundo, y metieron al pastor a la cárcel. Salió el año pasado, creo. Pero lo que estoy tratando de decir es esto: nadie está absuelto de caer. Nadie está absuelto de caer. Algunos conocieron a mi papá. Era pastor, era muy reconocido, viajaba por muchos lugares, y yo pensaba, si hay alguien que nunca va a caer, ¿saben? Mi papá a veces me decía, y era bueno, no lo hacía con son de crítica, pero era bueno. Dios usó a mi papá, y a veces mi papá decía, hay algo ahí que no está bien con ese pastor, y de repente algo pasaba y ya no estaba pastoreando, y luego no sé si le echaba la sal, pero había alguien más acá, y hubo 2 o 3 pastores que recuerdo que mi papá me dijo, cuidado, hay algo acá. Yo pensaba, si hay alguien que no va a caer nunca, es mi papá. ¿Y sabes qué pasó? Cayó. Y eso me espanta a mí. Eso me trae temor a mí. Eso me da miedo a mí. ¿Por qué? Porque si yo pensaba que la persona que nunca iba a caer fue mi papá y cayó, ¿sabes? Yo creo que yo puedo caer. Yo creo que cualquiera que estamos acá podemos caer en esto. Y está sucediendo, y está pasando, y debo yo de identificar mi terrado, yo debo de instalar protección en mi terrado. Pero número 3, invoca a Dios en tu terrado. Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. No todo terrado es malo, es más, puedes usar ese terrado para algo bueno. ¿Sabes cómo lo usaba Pedro? Ve lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió ¿a dónde? A la azotea para orar. Subió al terrado. Pedro sube al terrado, pero no sube al terrado para ver a Betsabé, no sube al terrado para construir ahí una barda de protección, sino ahora está subiendo al terrado para orar a Dios, para tener comunión con Dios, para acercarse a Dios, para buscar su voluntad. Pedro está en una necesidad de Dios. Y entonces, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, invoca a Dios en el terrado, ora en el terrado. Lo que puedes usar para mal, lo puedes usar para bien. Número 1, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que podemos ir a Dios y podemos confesar
Y confesar es decir con tu voz lo que hiciste. No solamente decir, ay Señor, pues me porté mal y ya. No, confesar, por ejemplo, cuando agarran a un ladrón y le dicen, confiesa. Pues el ladrón empieza a decir, ok, entré al banco, hice un hoyo, puse explosivos, traía 3 bolsas, y entonces relata y cuenta lo que hizo. Dios quiere que relates y cuentes lo que tú hiciste, que confieses tu pecado. Tengo un amigo con el cual yo estudié en el Instituto Bíblico, se llama Roberto Pivovar. En el año 2005 mató a su esposa Michelle. Michelle era esposa de Roberto. Yo la conocí a ella, a Michelle. Él gradúa más o menos el mismo año que yo terminé el colegio, 1999, 1998. 5 o 6 años después, mata a su esposa allá en Buffalo, Nueva York, y no encontraron el cuerpo. Andaban buscando y sabían que había problemas. Ella le había hablado a su familia, le dijo, si algo me pasa, Roberto. Y la policía tuvieron que hacer un trato con Roberto. Y le dijeron, hey Bob, dice, la familia ha accedido a algo que si no lo tomas ahorita, es tu última oportunidad. Te vamos a dar, la familia ha accedido, que si nos dices dónde está el cuerpo de Michelle, te vamos a dar 24 años de cárcel solamente. Por lo que hizo Roberto era bien poquito. Y él dice, yo creo que lo que pensó, digo, pues si en 5 o 6 años me descubren que yo fui yo, y mejor les digo de una vez. Y confesó lo que hizo. A 2 horas de la casa se la llevó a un bosque, encontraron el lugar, la verdad, ya hasta la había enterrado y todo. Y Roberto confesó aún cómo la estranguló, cómo la mató, dónde la sepultó, y está en la cárcel. Y en 4 o 5 años sale Roberto. Pero no tenemos que ir a la cárcel, amén. Gloria a Dios. No tenemos que, Dios nos dice, ok, confiesa tu pecado y te mando al infierno. No, Dios dice, yo te confiesa tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Número 1, confiesa tu pecado. Número 2, ora que Dios te libre de tentación. Ve lo que dice Lucas 22:40. Lucas 22:40. Cuando escuchamos la noticia de lo que hizo Bob, dijimos, wow, tremendo lo que pasó ahí con este Bob. Número 2, ora que Dios te libre de tentación. Dice Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿quién? Jesús a sus discípulos, orad que no entréis en ¿qué? En tentación. Orad que no entréis en tentación. Dios me hace una promesa, Jesús nos hace una promesa en donde dice, hey, yo te puedo ayudar. Y la siguiente clase, si es que no se desanimaron con esta clase, ¿verdad? Pero la siguiente clase es dominio propio. Pero Dios dice, yo te he dado dominio propio, yo te ayudo con mi Espíritu Santo. Yo te estoy diciendo que si tú oras, yo te puedo ayudar para no entrar en tentación. Es la promesa de Jesús. Mateo 6:13. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Es la parte de la oración del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación. A mí me encanta el azúcar. Desde el mes de febrero mi esposa y yo estamos tratando de comer menos azúcar. Pero el azúcar es una tentación. Es una tentación muy deliciosa y muy buena.
Quizás no tengo tentación al alcohol, quizás no tengo tentación a las drogas, pero ponme a no sé, a unas donas, a unas barritas de piña, en Estados Unidos apenas descubrí, aquí en México venden los chocolates Twix, ya los conocen los Twix. En Estados Unidos venden el Twix, pero con nieve adentro y fríos. Wow, esos dan. Pero dice la Biblia, no nos metas en tentación, amén. No nos metas en tentación. Dios puede hacer que la mayor tentación que yo tenga, Dios me libre de esa tentación. Y ora que Dios te dé un corazón puro. Ve lo que dice Salmo 51:10. Ora confesando tu pecado, ora que Dios te libre de tentación. Y número 3, ora que Dios te dé un corazón puro para Él. Porque estamos hablando de pureza. Salmo 51:10. Aquí está la oración. No vamos a leer todo el salmo, pero es el salmo después de que David reconoce su pecado. David reconoce su pecado y David dice: contra ti he pecado. Y está orando David, y esta oración es una oración de restauración, es una oración de pedirle perdón a Dios, es una oración de decirle al Señor: Señor, yo reconozco, yo soy el pecador, Señor, perdóname. Y luego le dice esto, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, puro. Número 3, ora a Dios que te dé un corazón puro. Dile al Señor: Señor, purifica mi corazón. Señor, ayúdame a no tener estos pensamientos, ayúdame a no tener esto en mi mente, ayúdame ayúdame, Señor. Estuve con un pastor, y este pastor, creo que antes, cuando andaba en la mafia, mató a gente. Es lo que no me ha dicho, no me ha confesado. Yo digo: confiesa en el chisme, no me quiere confesar. Pero este pastor, yo creo que asesinó a gente. Y no sé si sigue, no sé, pero me dice a veces: pastor, dice, tengo sueños de lo que yo hice hace 10 años, y yo oro a Dios que me quite estos sueños, y que me veo con las armas, y me veo con cuerpos, y me veo en estos sueños, de tal manera que es algo peligroso, que es un vestigio, es algo que ha quedado, aún a pesar de que han pasado 10 años, es algo que queda ahí. Imagínate más con todo esto, si tú fuiste salvo apenas y estuviste en muchas cosas terribles allá atrás en el pasado, Dios ya te salvó, Dios te ha limpiado, Dios te ha salvado, Dios te ha regenerado, Dios, eres una vida nueva para Él. Pero aún así, cuando pecamos, tenemos nosotros que orar y decirle al Señor: Señor, crea en mí un corazón limpio para ti. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios, sí, trajo a juicio a David por su pecado. Su hijo que él tuvo con Betsabé murió, y David arregló cuentas con Dios, y al final la vida de David fue restituida, y Dios lo siguió usando a David. Gloria a Dios por una segunda oportunidad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en pureza para ti. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra nos limpia, nos ayuda, nos lleva hacia ti. Ayúdanos a agradarte a ti, que nos has tomado como soldados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Están libres, amén. Dios bendiga. Yo no sé por qué entraron aquí, hermano. Yo